En esta ocasión hablaremos de la dictadura militar que principia en el año 1966 y culmina en 1973. Habíamos llegado al golpe de Estado de 1966, el cual acaba con un gobierno constitucional. Está acompañado este golpe militar de un amplio consenso por parte de empresarios, partidos políticos, la mayoría de ellos, salvo la UCR, que es desplazada del poder, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y sí apoyan indirectamente o más explícitamente el golpe ciertos grupos de extrema izquierda, mientras que Perón abre algo así como una carta de crédito, la posibilidad de negociar con el nuevo gobierno de facto. Durante los primeros meses del gobierno de Juan Carlos Onganía, los militares y civiles en el poder, puesto que se trata de una dictadura cívico-militar, esto hay que aclararlo, parecen todos aunados en el mismo propósito y sin diferencias internas, sino más bien todo lo contrario. Sin embargo, esto constituye una engañosa apariencia, ya que existen en verdad contradicciones profundas al interior del gobierno de facto entre corporativistas y liberales, disimuladas estas en una red de contactos sociales y de ideas mezcladas, por así decirles, tejidas en la UCA, la nueva Universidad Católica Argentina y sus cursos de economía, la Universidad del Salvador y su Facultad de Ciencia Política, estas flamantes universidades privadas que son centros de investigación y de difusión de las ideas liberales y antiperonistas, así como los cursillos de cristiandad de la iglesia, organizados indistintamente para militares, empresarios y tecnócratas de sacristía, como le llama Romero. Romero hijo, es decir, Luis Alberto, no José Luis el que están leyendo ustedes. Entre 1966 y 1970 gobierna el general Juan Carlos Onganía como presidente de facto. A lo largo de sus primeros meses lleva adelante algo así como un shock autoritario, una serie de medidas extremas, rápidas, efectivas, violentas, destructivas en buena medida. Se adosa a la Constitución Nacional un estatuto de la Revolución Argentina. Los militares en el poder se autodesignan como gestores de un nuevo orden jurídico político, que es el de la llamada Revolución Argentina. No son golpistas, según ellos, sino revolucionarios de otra especie, de una especie superior, podríamos decir, por derecha. Buscan el orden, la disciplina, la modernización del país, el fin del peronismo o su incorporación y asimilación según los cánones y directivas de Onganía y compañía. Están pensando en un proyecto, Onganía y sus seguidores y su gobierno, a largo plazo. No es una situación que ellos consideren temporal, sino todo lo contrario. Con ese fin es que crean este estatuto de la Revolución Argentina, que reemplaza de alguna manera a la Constitución, por más que ésta parcialmente siga en vigencia. Disuelven el Parlamento, los militares. El presidente de facto pasa a concentrar en sus manos dos poderes, es decir, el poder ejecutivo y el poder legislativo, mientras el poder judicial se mantiene supuestamente como autónomo. Disuelve también los partidos políticos, confiscando y vendiendo sus bienes.
Se reprime al comunismo y a todo lo que se le parezca. Toda expresión de pensamiento crítico es perseguida. El blanco principal de las persecuciones resulta ser la universidad pública, que todavía es mayoritaria y omnipresente en las grandes ciudades del país, sobre todo. Al día siguiente de declarar el golpe es el 28 de junio del 66, y el 29, al día siguiente, se intervienen las universidades y se pone fin a la autonomía universitaria. La noche del 29 al 30 de junio de 1966 es tristemente recordada como la célebre y terrible Noche de los Bastones Largos, donde los militares y los policías irrumpen violentamente en los claustros universitarios, arrestan a profesores y estudiantes, los golpean salvajemente. A esta situación penosa le sigue una renuncia masiva de profesores, muchos de los cuales marchan al exilio fuera del país. Comienza entonces el exilio argentino, que en el siglo XX hasta ese momento se había dado en cuentagotas y ahora será creciente. Algunos profesores se someten o son sometidos por las circunstancias a una suerte de exilio interno, organizan cursos en sus casas o en otros locales no universitarios, tratan de preservar sus grupos de estudio. A la universidad regresan ciertos profesores de origen clerical y autoritario que habían sido expulsados de las facultades. Hay desde el gobierno y desde una buena parte de la sociedad un enjuiciamiento y una persecución enconada, una censura a las nuevas costumbres que, como hemos ya señalado en la clase anterior, han revolucionado virtualmente o vienen revolucionando virtualmente la sociedad argentina y la sociedad en muchos países del mundo, con una suerte de modernización de los hábitos, como ser las minifaldas, el pelo largo, el amor libre, la píldora anticonceptiva que lo propicia, la pornografía, se habla de divorcio. Bueno, todas estas cuestiones son severamente condenadas y perseguidas. Al mismo tiempo, y fieles a su ideología liberal, pese a que al interior de estos liberales en el poder, como les señalé recién, existen diferencias. Algunos son más corporativistas con cierto tinte keynesiano y no tan ferozmente antiperonistas, mientras que otros son gorilas químicamente puros y liberales o neoliberales sin restricciones. Todos están de acuerdo entonces y se lleva adelante una drástica reducción del personal de la administración pública y de las empresas estatales, como ser los ferrocarriles, y se eliminan los subsidios y las protecciones aduaneras, arancelarias, a los ingenios azucareros tucumanos, por caso, así como a otras economías regionales como la misionera. Entonces, la producción de yerba y de azúcar se ve amenazada, caen salvajemente los precios, suben los costos, crece la desocupación. Todo esto para ahorrar dinero, para ahorrar estos subsidios que venía pagando el Estado argentino para proteger estas industrias parcialmente creadas de manera artificial y protegidas, podríamos decir. Quienes protestan en estas provincias y en el país entero contra las nuevas condiciones son
fuertemente reprimidos. En febrero de 1967 fracasa estrepitosamente el llamado Plan de Acción de la CGT. El paro que organizan los sindicalistas peronistas termina en fracaso, cuenta con una escasa repercusión, se producen como consecuencia inmediata despidos masivos de trabajadores, retiros de personería jurídica sindical, los sindicatos son intervenidos. De esta manera, y ante la estupefacción y la angustia de los sectores políticos progresistas y de los sectores peronistas y de izquierda, se ve descalabrado, por así decirlo, el movimiento sindical como nunca había sucedido desde 1945, y las fuerzas políticas y los grupos de izquierda inician un cierto repliegue que, como veremos, será momentáneo. El bandorismo se ve desplazado de la escena y Perón, al igual que Bandor, se halla desconcertado, podríamos decir. Hay una clausura generalizada de la escena política y corporativa, especialmente sindical. Un poquito antes, en diciembre de 1966, antes de esta lucha sindical que termina en derrota de los trabajadores, en diciembre de 1966 se zanja ese conflicto interno entre los socialcristianos levemente keynesianos y no tan antiperonistas por un lado, y los liberales a ultranza por el otro. A favor se zanja este conflicto de estos últimos, es decir, de los liberales. Julio Alzogaray, que es el hermano de Álvaro, Álvaro Alzogaray es el eterno ministro de Economía de los gobiernos liberales o filoliberales. Julio Alzogaray, entonces, hermano de Álvaro, es designado por Onganía como comandante en jefe del ejército. Es prácticamente el segundo en la línea de sucesión, en la línea de poder, inmediatamente por debajo de Onganía, del presidente de facto. Y este designa también como ministro de Economía y Trabajo al ultraliberal Adalbert Krieger Bacena. Este Krieger es surgido del riñón mismo de los grandes grupos empresarios, con excelentes conexiones en los centros financieros internacionales y una capacidad técnica reconocida. En marzo del 67, poco después, se lanza el nuevo plan económico de Krieger para superar la crisis cíclica que en este momento está padeciendo una vez más nuestro país. Se lleva adelante un congelamiento salarial por 2 años, tras un módico aumento de salarios. Se suspenden durante ese periodo y por completo las negociaciones colectivas, las paritarias. Se congelan las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles. Se suscribe un acuerdo de precios con empresas líderes. Se reduce el déficit fiscal con una racionalización del personal, sobre todo el personal público, pero también hacen lo propio las empresas privadas. Se mejoran los mecanismos de recaudación. Se devalúa un 40% y se establece una retención del mismo monto, 40%, sobre las exportaciones agropecuarias. Con lo cual los sectores rurales se ven bastante golpeados. Paralelamente, el FMI, al que recordemos ya hace unos años pertenece el país, le presta dinero al gobierno de facto. Onganía logra que lleguen numerosas inversiones
extranjeras a corto plazo en el país, y se establece asimismo el mercado libre de cambios para que el dólar y el peso floten libremente. Hacia el año 1969 estas medidas conllevan una baja sustancial de la inflación, si bien esta todavía continúa alta, sobre todo si se la compara con la inflación de otros países latinoamericanos de la región. Se alcanza un equilibrio en las cuentas del Estado, así como en la balanza de pagos. Este Estado militar, cívico-militar y liberal no deja, sin embargo, de invertir fuertemente en obras públicas y en intervenir de manera directa en la economía nacional. De esta manera se construye, por ejemplo, la represa hidroeléctrica El Chocón, puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la capital federal. Similar impulso recibe la obra privada, la obra de construcción privada. Como les decía, se eliminan asimismo los subsidios a las economías regionales, como ser la tucumana y la misionera, la chaqueña también, con lo cual estas economías quedan planchadas, severamente dañadas. Crece el PBI, también como resultado de estas medidas de austeridad y de impulso de la inversión pública y privada. Crece entonces la riqueza del país, el Producto Bruto Interno. La desocupación es baja, los salarios caen pero no demasiado, y la inversión es alta, pero se concentra más que nada en obras públicas. O sea que hay algo de artificial en este último rubro. Como era lógico prever, avanza la desnacionalización de la economía. Hay numerosas empresas nacionales argentinas que son compradas por empresas extranjeras más grandes. Varias de las empresas, de las grandes empresas que habían sido instaladas por el presidente Frondizi y beneficiadas por una serie de regímenes de promoción, como una baja o una eliminación en los impuestos y en los aranceles, y con la garantía también de que el Estado les iba a comprar sus productos. Estas empresas, que eran sobre todo siderúrgicas, automotrices, petroquímicas, ligadas a la celulosa, etc. Todas estas empresas que se habían instalado en un plazo breve durante los 4 años del gobierno de Frondizi, de una manera un tanto rápida y con excesivo apoyo estatal, si se quiere, pero que ahora, sin abandonar esos beneficios, a los cuales obviamente que no iban a renunciar, su productividad, su eficiencia mejoran sensiblemente, y esto les otorga una competitividad muy superior por sobre la mayoría de las empresas argentinas. Esto favorece su aumento en la producción y en la riqueza de estas grandes empresas extranjeras instaladas en el país, como ser las automotrices, de las cuales ahora hablaremos en particular. Y todo esto conlleva, sin embargo, tiene una contracara negativa en el sentido de que la industria nacional se ve resentida. Pequeñas, medianas, pero también grandes empresas nacionales. La lista de perjudicados es mucho más amplia que la lista de los beneficiados que acabamos de mencionar rápidamente. A la cabeza de los perjudicados se halla, como ya dijimos, los sectores rurales, luego las empresas nacionales y las economías regionales, ciertas economías regionales enteras, como los casos de Tucumán, Chaco y Misiones. También se produce un cierre en gran número de almacenes, de pequeños comercios,
frente a las cadenas de supermercados que copan el mercado local. Se liberan los alquileres urbanos y esto hace que la clase media urbana se vea perjudicada, aumentan fuertemente los alquileres, cae la posibilidad de encontrar trabajo y de encontrar buen trabajo, los salarios disminuyen, aunque no considerablemente, el salario real. Pareciera ser, tal como venimos describiendo esta situación, que se había producido en estos años, al fin, digamos, dirían los sectores de derecha, a partir de 1966, al fin habían logrado torcer ese empate y volcar la balanza a su favor, por sobre los sectores populares, especialmente peronistas, que al interior de los sectores populares formaban mayoría. Los grandes empresarios eran ahora los que dirigían la batuta, por decirlo de alguna manera. El Estado, como ya señalamos también, no reduce su poder intervencionista, al contrario, lo aumenta, pero sí disminuye notablemente su rol benefactor. O sea, se recorta el Estado benefactor, el welfare state de los keynesianos, y se robustece el Estado intervencionista que se pone del lado de los sectores concentrados de la economía, a los que favorece y refuerza cada vez más. El caso de las empresas militares, las fábricas de armas, por caso. Hacia 1968 la CGT, por su parte, se hallaba dividida entre una CGT más dialoguista y otra más combativa, que es la llamada CGT de los argentinos, en donde convergen activistas de todo tipo, no solo peronistas, sino sectores de izquierda e independientes. Es la CGT de los argentinos precisamente la que encabeza un movimiento de protesta que el gobierno controla en un primer momento, combinando amenazas y ciertos ofrecimientos. Dentro del movimiento obrero argentino se vislumbran ya dos grandes y flamantes corrientes. Por un lado, los bandoristas, excluidos del juego sindical, y por otro lado, los participacionistas, por así llamarles, que buscaban negociar con los militares y que Onganía procura cooptar. A mediados del 68, Juan Carlos Onganía reemplaza a Julio Alzogaray por Alejandro Lanusse, un nombre que hay que retener, que en ese momento era poco conocido, pero que no mucho después será tristemente recordado, comenzará a sonar cada vez más fuerte, pero por el momento, en el 68, es el segundo en la línea de sucesión de Onganía. Ya hay, al interior del gobierno militar, varios grupos o sectores disconformes con el presidente de facto y que intentan desplazarlo del poder. Comienza a sonar, por caso, el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Recuerdan, el presidente de facto de la Revolución Libertadora del 55 al 58, el más antiperonista de todos. Bueno, este Aramburu es el que se ofrece como una alternativa política, que en principio es desechada. De esta manera, hacia 1969, el gobierno de Onganía solo podía presumir de haber logrado el orden, de haber impuesto un orden y una disciplina en el país. Pero a partir de mayo de ese año se desata en Córdoba un movimiento del que hablaremos a continuación, que es el célebre Cordobazo, el cual echará por tierra
esa, ese logro del orden impuesto por Onganía. Y ya Onganía se quedará sin nada, o con muy poco, y se asistirá a las postrimerías, al estertor del gobierno de Onganía, que caerá un año después. Este famoso Cordobazo de mayo del 69, que comienza más exactamente el 29 de mayo de 1969, estuvo precedido de una serie de protestas estudiantiles en varias universidades del país y de una fuerte agitación en Córdoba, que además de ser una gran ciudad universitaria, era un centro industrial y particularmente automotor más que considerable. Numerosas empresas automotrices se habían radicado en Córdoba, incluso ya en la época peronista, pero más marcadamente a partir de Frondizi. El 29 de mayo entonces de ese año, la CGT cordobesa realiza un paro general en protesta por una iniciativa de los empresarios de quitar el llamado sábado inglés, que era ese mediodía en que se trabajaba, y los empresarios pretendían que los obreros trabajaran a tiempo completo ese sábado y que les quedara solo el domingo, como había sido durante mucho tiempo, como el único día de descanso. Los obreros industriales de las automotoras o automotrices cordobesas, hay que decirlo, eran calificados, muchos de ellos eran obreros de cierto nivel técnico y económico, incluso porque estaban relativamente bien pagos. Muchos de ellos no eran peronistas. Los empresarios habían logrado, en Córdoba particularmente, que se suprimiese la obligatoriedad y la garantía de organizar centrales sindicales en todo el país que respondieran a la misma rama de la producción. Esto es, por caso, un sindicato que nuclease a nivel nacional a todos los trabajadores de las fábricas de automóviles del país entero. Entonces esto les otorgaba a los obreros industriales, en este caso de las fábricas de autos, un poder de organización y de negociación muy considerable, que se recorta. Es decir, los dueños de las empresas lo que consiguen es que sigan existiendo los sindicatos, pero a nivel más atomizado, representando por plantas, por fábricas. Entonces las negociaciones no serán de todos los trabajadores del sector a nivel nacional o regional, sino fábrica por fábrica. Entonces esto resta vigor, debilita considerablemente a los trabajadores. Pero al mismo tiempo lo que hace es que muchos de estos se radicalicen y se emancipen de alguna manera de esa hegemonía sindical peronista. Entonces comienzan a aparecer líderes sindicales nuevos que no son peronistas, la mayoría de ellos, y que son de izquierda, de una izquierda radicalizada, con una buena formación o incluso una excelente formación ideológica e intelectual, con una capacidad de organización hasta entonces nunca vista. Es otro tipo de sindicalismo que no reclama tanto aumentos salariales porque sus salarios son relativamente altos, gozan estos trabajadores de una notable estabilidad, sino que reclaman cuestiones menores, podríamos decir, comparativamente menores, tales como la jornada laboral, el hecho de poder no trabajar los sábados o trabajar menos, los tipos de incentivos, de participación en las ganancias, una serie de planteos, los horarios, las condiciones laborales, el modo en que van a ser tratados o van a participar de la producción, cuestiones que están uno o varios escalones por encima de esa desesperada necesidad que suelen tener los trabajadores por aumentar sus salarios bajos. Entonces, este sindicalismo
estos reclamos son de otro orden, son de orden incluso político, y van más allá, buscando cambios más trascendentes, no solo en la estructura industrial, sino en la estructura política, social y económica del país. Entonces, este incidente, digamos, esta chispa que desata el incendio, es este reclamo por el sábado inglés, es la excusa, de alguna manera, o la chispa que desata el incendio, porque lo que acontece a continuación no se correspondería, en principio por su desmesura, al reclamo, que si bien era justo y legítimo, era pequeño en comparación al despliegue de rebeldía y de organización política, sindical, estudiantil que seguirá o que comenzará a partir del 29 de mayo de 1969 en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Los estudiantes y los obreros convergen en el centro de la ciudad, lo copan, lo ocupan, se enfrentan con la policía, se suma más gente que no tenía que ver directamente ni con los estudiantes ni con los obreros automotores, se desata una fuerte represión policial, los sublevados colocan o instalan barricadas en las calles, hogueras, prenden o encienden hogueras para combatir los gases lacrimógenos que menudean por doquier, los negocios son asaltados, hay una notable organización de los estudiantes y los trabajadores que logran copar el centro y expulsar, derrotar a los policías que intentan y que logran en buena medida, pero sin demasiado éxito, reprimir la revuelta. La policía entonces debe abandonar el centro de Córdoba e interviene el ejército, que ocupa rápidamente y fácilmente la mayor parte de la ciudad, salvo el barrio universitario del Hospital Clínicas, donde, ante su sorpresa, los militares argentinos se ven recibidos por francotiradores que los hackean durante una jornada más y prolongan la derrota final de los rebeldes. Muchos estudiantes y obreros y manifestantes en general reaparecen en las siguientes horas en otros sectores de la ciudad, en los suburbios, reavivando el conflicto, la sublevación, instalando nuevas barricadas, asaltando comisarías. El nivel de organización y de coordinación y la capacidad de lucha armada de estos sectores medios y populares, sobre todo sectores de una clase media obrera y de una clase media estudiantil, todo esto sorprende y sorprende a los militares que no se la esperaban, que se revelan en un primer momento débiles frente a este multitudinario y eficaz alzamiento, que es sofocado recién 2 días después, a lo largo del 31 de mayo, lentamente, el orden se restablece, con un saldo final de entre 20 y 30 muertos, unos 500 heridos y unos 300 detenidos. El cordobazo, como gran pueblada, solo podría ser comparado con otros grandes movimientos y protestas populares de nuestra historia, tales como la Semana Trágica de 1919 o el 17 de octubre de 1945. Es enorme el poder simbólico del cordobazo para el movimiento obrero en general, para las luchas populares del país, y marca el inicio de una auténtica primavera de los pueblos en Argentina, de una serie de grandes luchas populares, de las cuales hablaremos en esta clase y en las que siguen. Hay que decir también, como para completar esta idea, que este nuevo sindicalismo
cordobés se da también en otros puntos del país, en otras grandes ciudades donde se había realizado o se había promovido el desarrollo industrial, como ser Rosario y el Gran Rosario, y también el Gran Buenos Aires. Ya desde 1965 las automotrices afrontaban un proceso de racionalización tras aquella instalación rápida y masiva de las que le he hablado a ustedes durante el gobierno de Frondizi. Los conflictos entonces a partir del 65 serán permanentes entre empresarios y trabajadores. Entonces hay, por caso, algunos sindicatos que podríamos mencionar, Citrac y Citram, que son los sindicatos de Fiat, de la automotriz Fiat, SMATA, el gremio de los mecánicos cordobeses. Estos sindicatos pasan de un clasismo, una defensa de los intereses de la clase social a la que ellos pertenecían, que era más bien limitado, más bien conservador, a un nuevo sindicalismo más transgresor, más violento, con ocupaciones de fábricas, toma de rehenes y una gran capacidad para movilizar al resto de la sociedad. Poco después del cordobazo estalla el rosariazo, de un modo similar al movimiento cordobés. Se producen episodios del mismo tenor en otros puntos del país, como ser en Chipoleti, en Río Negro. En Córdoba nuevamente, en el 71 hay un segundo cordobazo, y en Mendoza en 1972. Estas manifestaciones masivas en las que participan estudiantes, obreros y gentes provenientes de diversos sectores populares y medios, se combinan con una serie de acciones de reclamo en barrios populares o en villas de emergencia. Entonces se amplía el accionar del sindicalismo o de las protestas de los trabajadores, que hasta ese momento se habían concentrado sobre todo al interior del movimiento obrero sindicalizado, que era mayormente peronista. Pero ahora hay otros sectores precarizados, gente desocupada, gente marginal que vivía en las villas o en los barrios populares, estudiantes, estos nuevos sindicalistas y nuevos obreros de los que les estoy hablando, que no son peronistas, que tienen otras características. Entonces el movimiento no solo cambia, sino que se amplía. Entonces se amplía en cantidad de miembros, de personas participantes, y en calidad organizativa, así como en calidad en lo que respecta a la conciencia colectiva que van desarrollando o construyendo. Todas estas protestas, como ya he dicho, comenzaban con un episodio ocasional, como ser el tema del sábado inglés en la ciudad de Córdoba, un impuesto aplicado, un aumento de tarifas. En el caso de Corrientes, aumentan las tarifas que pagaban los estudiantes en el comedor universitario, y entonces esto genera una pueblada, un movimiento masivo de los estudiantes y de otros sectores. En los bajos precios del algodón y de la yerba, en el caso de Misiones, o el caso del azúcar en Tucumán. También hay protestas de este tenor en las zonas no pampeanas, zonas rurales, campesinos, arrendatarios que se ven amenazados no solo por los bajos precios de sus productos, sino también por el desalojo de sus tierras, lo cual constituye una situación más que desesperante. Pero estos pretextos, por así llamarles, para iniciar la revuelta, en realidad expresan un malestar mucho más profundo. Entonces las protestas populares trascendían ese estrecho círculo de los obreros sindicalizados
mayormente peronistas, abarcan desde trabajadores precarizados y desocupados hasta sectores medios. Se producen asimismo huelgas de docentes, profesores y maestros, de empleados públicos, de funcionarios judiciales. También se realizan lockout de pequeños comerciantes e industriales. Aquí hay propietarios industriales, pequeños y medianos, comerciantes que se pliegan a las manifestaciones porque se ven perjudicados por la política económica del gobierno de facto. Hay que aclarar asimismo, como punto trascendente, que esta primavera de los pueblos en la Argentina parecía confirmarse con movimientos y situaciones análogos en el plano internacional. Está claro que tras el agotamiento de ese largo periodo de prosperidad económica y de acuerdos sociales entre empresarios y trabajadores que habían beneficiado fuertemente a los trabajadores, ese largo periodo de prosperidad y acuerdos sociales tras la Segunda Guerra Mundial, el fin de la misma, en 1945, son los 30 gloriosos, que ya estaban tocando los 30 años gloriosos, como se los conoce en historia, que ya estaban tocando a su fin, ya este modelo keynesiano se estaba agotando, por lo tanto los trabajadores empezaban a ver resentidos sus salarios y sus condiciones laborales. Este fin de los 30 gloriosos se veía mechado por protestas estudiantiles no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Las más notables, las de Praga, en Checoslovaquia, las de Berkeley, en Estados Unidos, en México y en París, en el 68, el famoso Mayo francés. Paralelamente, el pueblo vietnamita de Vietnam, Vietnam era la antigua Indochina francesa, colonia francesa, durante mucho tiempo, que se ve ganada por gran parte de su territorio se ve ganado, ocupado por una guerrilla comunista que es a la vez una guerrilla de liberación nacional contra la potencia colonial, la primera, que es Francia, la cual es sustituida rápidamente por Estados Unidos, que intenta revertir las derrotas de los franceses y frenar el avance del comunismo en Indochina, este país que se rebautiza con su nombre más autóctono de Vietnam. Vietnam es el teatro de operaciones de una guerra cruel, terrible, que culmina, contra todos los pronósticos, con la derrota estadounidense y con la entronización, la organización de una república de tipo comunista en 1973, que es la única guerra perdida por Estados Unidos, aunque ellos jamás han hablado ni hablarán de derrota militar. Los propios Estados Unidos se veían acosados internamente en su propio territorio por las masivas protestas contra la conscripción obligatoria, contra el servicio militar obligatorio, que enviaba masivamente a los jóvenes norteamericanos a combatir y a morir en Vietnam. Son sobre todo los estudiantes universitarios los que lideran estas protestas masivas. También hay movimientos muy fuertes y organizados de la comunidad afroamericana que va reclamando esa postergación de tantas décadas y consigue finalmente la igualdad jurídica. Hasta entonces, hasta los 60, Estados Unidos fue una democracia limitada, con un fuerte racismo y una exclusión política e incluso espacial, y no solo económica y social, de los afroamericanos, una especie de apartheid, con una democracia para unos pocos, para los blancos solamente. A partir de los 60, esto cambia drásticamente. No acaba el racismo estadounidense, pero sí se operan cambios revolucionarios en Estados Unidos, que tiene el gobierno que ceder a los reclamos
de ciudadanía plena por parte de los estadounidenses de origen africano que no podían, por ejemplo, votar, no estaban autorizados para hacerlo, en el país que se consideraba a sí mismo como cuna de la libertad y de la democracia en Occidente y en el mundo entero. Ya hemos hablado de la Revolución Cubana de 1959, que también parecía demostrar que una nueva izquierda, y encarnada en sus líderes como máximos, como Fidel Castro, como el Che Guevara, parecían demostrar que esa izquierda latinoamericana, tercermundista, podía renovarse, podía practicar exitosamente la guerrilla, sobre todo el llamado foquismo revolucionario, la guerra en zonas apartadas, en las selvas, en las montañas, para ir atacando y expandiéndose y hacer caer los regímenes injustos, capitalistas. Es lo que sucede en Cuba. Está la esperanza renovada entonces en la revolución, también en un nuevo comunismo, que es no solamente el cubano, sino también es el chino. En China se produce en estos años la llamada revolución cultural, con Mao Zedong a la cabeza. El tercer mundo se aúna, se congrega, se organiza. Hay congresos de naciones del tercer mundo, por ejemplo, lideradas por China y por Cuba. Buena parte del tercer mundo se vuelca a la izquierda o a la centroizquierda. Estados Unidos y Europa se sienten amenazados. Hay una polarización, está la Guerra Fría en auge, pero al interior mismo de los países comunistas hay una renovación. Ya no se cree, como se creía antes, en el comunismo de estilo estalinista de la Unión Soviética, debido a su autoritarismo, a sus excesos, a las atrocidades cometidas por Stalin en sus campos de concentración, al modo en que se reprimieron los movimientos democráticos y también socialistas, pero con un socialismo, esgrimiendo un socialismo diferente, más popular, democrático y renovado. Esta represión sangrienta de los soviéticos en Hungría y en Checoslovaquia. Todo esto lleva a una desilusión de la izquierda en buena parte del mundo y a la construcción de una nueva izquierda, donde los modelos a imitar son otros. Es Cuba principalmente, es China y es la guerrilla guevarista o al estilo guevarista del foquismo revolucionario. Esta idea del foco revolucionario, como el foco significa la hoguera, la fogata, que se expande desde pequeños sectores marginales y va creciendo ese fuego revolucionario hasta copar territorios más vastos, utilizando estas tácticas de la guerrilla para poder derrotar a ejércitos convencionales, que en principio serían imbatibles por fuerzas irregulares mal organizadas. En verdad, esta estrategia del foquismo, hay que decirlo, solo es exitosa una vez en la historia, en Cuba, y luego el propio Che Guevara intenta, sin éxito, repetir la experiencia en otros países, como ser en la Angola portuguesa y en Bolivia, donde finalmente en 1967 el Che es asesinado. Pero este fracaso del foquismo revolucionario, que era a su vez el fracaso de un tipo de guerrilla, de una guerrilla rural, no desalienta completamente a las fuerzas subversivas que están en crecimiento en todo el continente y en otras partes del mundo, sino que es reemplazada esta guerrilla de tipo rural por una guerrilla urbana. Que estas guerrillas urbanas comienzan a pegar fuerte, literalmente, en Brasil y en Uruguay. Y también lo harán en Argentina, como veremos.
Ya en Colombia, desde la década del 50 había guerrilleros. Es el primer país en desarrollar esta estrategia revolucionaria. En 1970, a su vez, hay una coalición de socialistas y de comunistas, una coalición electoral en Chile. Socialistas y comunistas ganan las elecciones en el país trasandino. Salvador Allende, que es un hombre de izquierda, asume la presidencia de Chile, que gobernará hasta 1973, y emprenderá por vía pacífica y democrática una serie de reformas estructurales, aún manteniendo el sistema capitalista. Allende es una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana que alcanza el poder. Hay otras, ya les mencioné a Fidel Castro y al Che Guevara. También podemos hablar de militares nacionalistas y populistas, como el boliviano Torres, el panameño Torrijos o el peruano Velasco Alvarado. En otros países, no en Argentina, en otros países latinoamericanos, los subversivos o los comunistas, como se les llamaba, tienen una presencia en las Fuerzas Armadas. Entonces surgen militares que son de izquierda, nacionalistas, populistas, antiimperialistas, como ser Torrijos en Panamá, Velasco Alvarado en Perú o Torres en Bolivia. En sintonía con estos cambios que se dan a nivel internacional, la Iglesia Católica se renueva, se democratiza, se moderniza, aunque sea parcialmente, en la década del 60, a partir del Concilio Vaticano II, que establece, entre otras cosas, el fin de la obligatoriedad de la misa en latín. De ahora en adelante, las misas se podrán decir en las lenguas nacionales. Pero no es este el más importante de los cambios, sino que se dan otras transformaciones al interior de la Iglesia Católica, particularmente al interior de la Iglesia Católica latinoamericana. Surge entre los curas y religiosos brasileños una corriente que es la denominada del tercer mundo, o luego llamada también teología de la liberación, liderada también por un brasileño, Helder Camara. Estos religiosos latinoamericanos católicos se comprometen en 1967 a llevar adelante o a propiciar el cambio social y la lucha contra la pobreza y la opresión. En 1966, en Colombia, hay un sacerdote intelectual y guerrillero católico, Camilo Torres, casi tan importante y legendario como el Che Guevara, quien es asesinado. Él encarna más que nadie este compromiso inédito de la Iglesia Católica o de un sector de la misma con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En 1968 se organiza en Medellín, Colombia, con la presencia del Papa, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y ya se empieza a hablar oficialmente de teología de la liberación, que es esta corriente tercermundista de izquierda que rescata el cristianismo primitivo, critica la riqueza y el exceso, la opresión del sistema capitalista y brega por una mayor justicia social y alcanza un pensamiento crítico que hasta ese momento no se había dado entre los católicos que pertenecían a la estructura eclesiástica. En Argentina, los religiosos de esta tendencia tercermundista y de teología de la liberación comienzan a militar en villas y de emergencia y en barrios populares y organizan
entidades solidarias e impulsan acciones de protesta de manera directa. Hay un acercamiento de este sector de la Iglesia al peronismo y a la izquierda. Mientras tanto, en Madrid, Perón, que seguía siendo el líder, pese a la distancia geográfica, del movimiento peronista, que era el movimiento social y político mayoritario en Argentina, lo que hace es adaptarse a los nuevos tiempos, a los aires de renovación que corren por el planeta entero, y cultiva una serie de nuevas tendencias, dispares, heterogéneas, como ser el europeísmo, el ecologismo, la idea de tercer mundo asociada a la idea peronista previa de la tercera posición, y también el acercamiento estratégico, el impulso, el estímulo de Perón a ciertos grupos radicalizados al interior del movimiento peronista, tanto por izquierda como por derecha. Digamos que el peronismo daba para todo y Perón alentaba a todo el mundo y jugaba con todas las cartas. Entonces Perón era visto por muchos como un alter ego del Che Guevara, una nueva versión argentina del Che Guevara, por algunos, mientras que por otro sector más de derecha, era el garante de la lucha contra el comunismo y aquel personaje que iba a restaurar el orden, la disciplina, logrando, bueno, una mejora sustancial en las condiciones de vida de los trabajadores, de vida y de trabajo, pero manteniendo el orden establecido. Entonces se pueden observar dos posturas o dos maneras opuestas de observar y de entender a una misma persona. De alguna manera, el simbolismo o la figura simbólica de Perón parecía haber reemplazado en buena parte a la figura real, o sea, el verdadero personaje que no se sabía exactamente, luego se supo, hacia qué lado se inclinaba. En verdad, Perón, en el fondo, mantenía posturas más conservadoras, no estaba tan a la izquierda como creían muchos que pensaban que gracias a él y a su regreso, al regreso de Perón, se impulsaría victoriosamente la revolución. Digamos, esto no sucedería, está claro que Perón no era eso lo que pretendía. Pero para sectores de ultraderecha, antiperonistas, él representaba a Perón claramente casi lo mismo que el comunismo. Era tan amenazante su figura como la de Fidel Castro o el Che Guevara. Entonces, esta subjetividad política, esta subjetividad de la mirada personal, afectiva, emocional de cada persona o de cada grupo, va a incidir de manera considerable y de maneras distintas e incluso contradictorias entre sí a la hora de replantear el peronismo. Ese hecho maldito, como le decía John William Cook, que era un teórico, un intelectual justamente del peronismo de izquierda. La izquierda no podía, según Cook, digerir, o no había podido hasta ese momento digerir ese hecho maldito, entre comillas, que representaba el peronismo para ellos, sobre todo para los intelectuales de clase media y de clase alta, de ideología progresista, que no entendían, no podían entender cómo es que una persona conservadora, supuestamente partidaria en su momento del fascismo, había llegado a eclipsar, a cooptar el movimiento obrero argentino. Y los propios trabajadores, los más radicalizados, que no eran peronistas, también pensaban algo similar. Pero muchos de ellos comienzan a replantear su relación con el peronismo, su definición del peronismo, el caso de los intelectuales. Se publica una serie de libros esclarecedores o que buscan esclarecer el asunto, interpretan el peronismo en
a lo largo de la historia argentina, digamos, en el contexto de la historia argentina y de la lucha de clases o de la emancipación de los pueblos, del pueblo peronista o argentino. Y bueno, toda una serie del nacionalismo, en una línea que comenzaría con Rosas, pasando por Irigoyen y llegando a Perón, una línea popular, nacional, antiimperialista, pro-obrera, potencialmente revolucionaria, aunque todavía no se había desplegado este potencial totalmente. Es decir, hay una serie de reinterpretaciones por parte de la izquierda que se acerca al peronismo, se acerca al peronismo o directamente se vuelve peronista. Entonces la figura del líder en el exilio crece, la adhesión al mismo se amplifica y se diversifica, como estamos explicando, con todas las contradicciones eventualmente trágicas que esto supondrá. Desde 1967 surgen en la izquierda argentina o en el peronismo los primeros grupos guerrilleros. Es el caso de las Fuerzas Armadas Peronistas, de los descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, las Fuerzas Armadas de Liberación, hasta que en 1970 ven la luz dos grandes organizaciones guerrilleras que serán las dos únicas que quedarán al final y que absorberán a todas las guerrillas previas, que serán, por el lado de los peronistas, la guerrilla más importante de todas, la que tenía mayor número de miembros y mayor poder de fuego, que es Montoneros. Y por el otro lado, del sector de izquierda no peronista, el ERP, que es el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que es un partido trotskista. Es una versión de la revolución rusa, de los anti-estalinistas. León Trotsky es uno de los rusos, de los revolucionarios que participan en la revolución de 1917 en Rusia, pero que luego es desplazado del poder y se ve obligado a exiliarse en México, donde es asesinado en 1940-42, no recuerdo bien la fecha, y Trotsky organiza una visión diferente de la revolución rusa de tipo anti-estalinista, digamos, que critica el triunfante sistema que se impone en Rusia con Joseph Stalin como dictador. Por eso es que el trotskismo se desarrolla sobre todo en Latinoamérica, desde México, donde se exilió y donde murió Trotsky. En Argentina fundan un partido político, un pequeño partido político, pero bueno, relativamente numeroso, que crece en adeptos en estos años y cuyo brazo armado es el ERP, que hará pie, como veremos, en la selva tucumana. De eso hablaremos en clases subsiguientes. El acta de nacimiento oficial de Montoneros se produce precisamente en ese año, en 1970, cuando los guerrilleros montoneros, los peronistas de izquierda, secuestran y asesinan al ex dictador, presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Lo secuestran y pocos días después arrojan su cadáver. Luego copan un pueblo en Córdoba, La Calera, y el ERP hace lo propio con la pequeña ciudad de Garín, cerca de la ciudad de Buenos Aires. Crecen la violencia y la espectacularidad de los actos perpetrados o organizados por los guerrilleros. Organizan asaltos para robar armas y dinero, para capitalizarse y armarse. Expropian, entre comillas, alimentos, dinero y otros bienes y los redistribuyen entre los habitantes o los vecinos de barrios populares y de villas de emergencia. Secuestran o asesinan, secuestran simplemente, digamos, sin matarlos, a empresarios, sobre todo, a diplomáticos, a militares, piden rescates cuantiosos, millones de dólares, y en algunos casos, como sucedió con el secuestro de Aramburu, los asesinan. También asesinan a algunos sindicalistas
El más importante de todos es Augusto Bandor, líder metalúrgico del cual hemos hablado en la clase última, que acaba trágicamente. Se lo consideraba al interior del movimiento peronista de izquierda y no tan de izquierda, más conservador también, como un auténtico traidor, antiobrero, vendido a la patronal y a los gobiernos militares y radicales sucesivos, que había puesto en jaque incluso el liderazgo de Perón, intentando organizar sin éxito una suerte de peronismo sin Perón, una contradicción en sí misma. Bueno, Bandor acaba trágicamente asesinado por otros compañeros, por otros correligionarios peronistas, y en estos años que de todas maneras, si bien son violentos, no lo serán tanto como aquellos que comenzarán poco después, ya en los albores de la última dictadura militar. Estas organizaciones militares, paramilitares, podríamos decir, o guerrilleras, se organizan, sin embargo, como auténticos ejércitos, si bien mucho más pequeños, imitando una férrea disciplina, cultivan el heroísmo y la disposición del militante a una muerte gloriosa y redentora. Es una visión que se ve de alguna manera corporizada en figuras legendarias que mueren gloriosamente defendiendo sus valores, defendiendo al pueblo contra el capitalismo, como el caso de Guevara, el más prominente de todos. Pero también hay como una mística del guerrillero y del militante de izquierda que nace en estos años y que elige casi como un mártir, buscando una redención, buscando ser recordado por las generaciones posteriores y contribuyendo a la liberación del pueblo sometido. Todo esto se cultiva, este heroísmo, a partir de esta férrea disciplina y de estas organizaciones guerrilleras. Montoneros crece notablemente, absorbe a todas las organizaciones guerrilleras, salvo al ERP, que es no peronista, trotskista, como ya dijimos. Hacia el 71, los montoneros se vuelcan a la organización y movilización de amplios sectores marginales, universitarios en pequeña medida, y en mayor medida, se movilizan ampliamente en sectores marginales, como podían ser las villas miserias. En sectores universitarios aumentan su participación, pese a que la universidad había sido hasta ese momento históricamente antiperonista. Hay cada vez más estudiantes que son ahora peronistas o que simpatizan con el movimiento, y en mucha menor medida penetran los montoneros en ciertos sindicatos, sin mayor éxito. Hay un brazo político de montoneros que es la JP, la Juventud Peronista, la cual también obviamente forma parte del Partido Justicialista, que sigue proscripto, dicho sea de paso. En este periodo están todos los partidos políticos proscriptos, pero ya vimos que durante los gobiernos presuntamente democráticos del 55 en adelante también, se había producido cierta liberalización, había habido elecciones, los partidos habían podido participar de las mismas, pero no hacía el Partido Peronista, devenido con el tiempo Partido Justicialista, que lo había hecho con otros rótulos y de manera más limitada, pero en general había estado proscripto casi por completo y seguía haciéndolo. Los militares entonces, ante estas puebladas que se multiplican en el país, negocian o comienzan a negociar la salida. Tras el secuestro de Aramburu, el 29 de mayo del 70, pocos días después, se encuentra su cadáver y al mes siguiente, en junio del 70, los militares derrocan a Onganía y designan como nuevo presidente de facto a Roberto Barcelo Livingston, quien gobernará hasta marzo de 1971.
Livingston es diferente de la mayoría de los militares, es una figura de segundo orden al que, bueno, piensan el resto de los militares que podrán controlar, cosa que no lo logran. Es un nacionalista, antiimperialista, que intenta negociar con los sindicatos peronistas. El hombre más fuerte dentro del ejército o dentro de las Fuerzas Armadas ya no es más Onganía, que está desplazado, ni siquiera Livingston, el presidente, sino Alejandro Lanusse, que continúa como comandante en jefe del ejército. Por eso, digamos, por este acercamiento al pensamiento nacionalista y al peronismo, Livingston designa como ministro de Obras Públicas primero y como ministro de Economía después a Aldo Ferrer, que es un economista destacado, perteneciente a la CEPAL, al desarrollismo, que es un nacionalista, antiimperialista, etc. Y está un tiempo, logra muy poco. Livingston fracasa en sus negociaciones y en Ferrer también no logra imponer esa visión un poco más democrática de la economía. Paralelamente se organiza un movimiento, en realidad un documento que se emite alrededor del cual se nuclean Perón, Balbín, que es el líder de los radicales, y otros partidos políticos, que es la llamada Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo lo que hace es organizar este documento, esta proclama a los diversos sectores políticos, a los distintos partidos políticos, los principales, el peronista y el radical, Perón y Balbín, sus respectivos líderes, y hasta el 73 los sectores partidarios, políticos, actuarán de manera simultánea, organizada, para propiciar el regreso de la democracia. En el 71, el segundo Cordobazo, con participación guerrillera, precipita la caída de Livingston y su reemplazo por Alejandro Lanusse, quien gobernará del 71 al 73. Apenas asume, anuncia la convocatoria a elecciones generales, pero supeditando su realización a un previo acuerdo con los dirigentes de la Hora del Pueblo, el principal de los cuales, claro está, es Perón. En estos días se padece otra crisis económica periódica, cíclica. La inflación se descontrola una vez más, se produce una importante fuga de divisas, cae el salario real, crece el desempleo, los reclamos de trabajadores y grupos marginales se generalizan. Las Fuerzas Armadas, con Lanusse a la cabeza, intentan negociar con Perón un lugar en el futuro gobierno constitucional, cosa que Perón no acepta, ni la mayor parte del pueblo acepta. Perón conduce hábilmente la negociación, la lidera, y organiza un gran frente electoral, sindical y empresarial. En julio del 72, Lanusse lo único que consigue, y se resigna a esto como el máximo logro, es, por un lado, exigir y lograr la supuesta proscripción de Perón como candidato. Consigue que Perón no sea candidato a presidente en el 73, y también, a cambio, Perón tácitamente acepta esto, aunque oficialmente no dice nada, pero bueno, se supone que Perón no será candidato a presidente y Lanusse tampoco. Este es el acuerdo mínimo al que se llega entre Lanusse y Perón. Fines de ese mismo año 72, en noviembre, Perón regresa por primera vez al país, aunque solo por unos pocos días. No dialoga con el gobierno, ni con ningún político, ni con ningún sindicalista tampoco. Desdeña a los aliados naturales, pero sí se reúne con Balbín y con otros sectores más radicalizados, podríamos decir,
del movimiento peronista. Poco después, o en realidad en estos días, durante la visita de Perón, pero más decididamente después, nace oficialmente el llamado Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, integrado por el Partido Justicialista, que es el mayoritario, y por algunos partidos más chicos. El Frejuli proclama la fórmula presidencial Cámpora Solano Lima. Héctor Cámpora es el delegado personal de Perón, absolutamente fiel al caudillo en Argentina, es quien representa de manera directa a Perón en Argentina. Perón vuelve a España y sigue allí, no puede regresar todavía de manera definitiva a su patria. Él será entonces Cámpora el candidato a presidente, y el candidato a vice será un conservador que acompaña a los peronistas desde 1955 muy fielmente, que es Vicente Solano Lima. El lema del Frejuli será significativamente Cámpora al gobierno, Perón al poder. De alguna manera se está avalando, el líder Perón avala al ala más radicalizada del movimiento peronista, pero también hay una cuestión, dice aquí Romero, una suerte de carácter ficticio de la representación política, porque en verdad el que va a ser presidente oficialmente va a ser Cámpora, pero en realidad le está dando el poder, le está entregando el poder máximo a Perón nuevamente. El líder desde Madrid mantiene un juego pendular entre la provocación y la pacificación, sigue excluyendo a políticos y sindicalistas, parece alentar al sector más radicalizado, más juvenil del movimiento. Balbín, por su parte, como líder de la UCR, se resigna a perder, sabe que jamás ganará las elecciones y deberá oficiar su partido el rol de minoría legitimadora. Crece la polarización en Argentina, el país está partido entre peronistas y antiperonistas, el peronismo parece encarnar como nunca antes la izquierda o la centroizquierda, mientras que sus heterogéneos rivales, el antiperonismo, desunido, desorganizado, la otra opción, por derecha. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora triunfa en las elecciones presidenciales con casi el 50% de los votos y asume como presidente el 25 de mayo de ese mismo año. A la ceremonia de asunción asisten dos personajes muy significativos. Por un lado, Salvador Allende, el presidente de Chile, y por otro lado, el presidente de Cuba, que no es Fidel Castro, sino Osvaldo Dorticós. Entonces dejamos acá y en la próxima clase veremos qué sucede durante el periodo 73-76.